terminar la parte teórica y vamos a trabajar con dinámicas virtuales para poder ejercer este trabajo en equipo o este trabajo en grupo. Personalmente, lo presencial es donde más ponemos en evidencia estos comportamientos, pero ahora la virtualidad también nos permite generar actividades y están divertidas, así que vamos a terminar el día con energía. Bueno, empecemos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, profe, yo una pregunta con respecto al que habían dicho así, como que iban a preguntar el comportamiento que tiene que ver con las variables. Es con respecto al análisis de las variables independientes, ¿verdad? Organizacional, grupal, individual, cuando influye en la organización, Ah, digamos. ahora lo vemos al esquema que hemos visto en la primera clase de comportamiento y ahí me consultas puntual si te refieres a esas variables, cómo lo vamos a hacer. Bien, hoy iniciamos con la unidad número 3, que es Fundamentos del Comportamiento Grupal. Esto está incluido ya en el segundo parcial, ¿sí? Este, voy a pasar primero la asistencia. Perdón, pero me olvidé de copiar el link, así lo paso por el chat. Acabo de compartirlo por el chat a la asistencia y también tienen para poder escanear los que pudiesen hacer. Bien, hoy iniciamos con la unidad 3, que es Fundamento del Comportamiento Individual. Hasta ahora nosotros fuimos viendo en la unidad número 1, que fue la introducción y qué es comportamiento organizacional, son, digamos, la globalidad de lo que vamos a ver en la materia. La unidad número 1, la unidad 2, perdón, referido a los fundamentos del comportamiento individual. Todos los conceptos y áreas en donde nosotros nos diferenciamos con los otros. Hemos visto conceptos de actitud, de personalidad, de competencia, de habilidad, de motivación. Y ahí hasta a la unidad pasada nosotros veíamos cada uno de nosotros como seres individuales, como seres integrales, solitos, cada uno en nuestra dimensión. En el trabajo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a hablar de la interacción de las personas, es decir, del comportamiento grupal. Y aquí vamos a tener en cuenta todo lo que hemos visto en lo individual, nuestras motivaciones, nuestras maneras de ver, nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de actuar, cómo se relacionan y cómo interactúa con otros. Si solitos ya tenemos toda una complejidad, imaginen cuando empezamos a interactuar con los otros y empiezan todos los niveles de comunicación posibles a entorpecer o a facilitar nuestro cumplimiento de objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Los grupos y cómo es la dinámica dentro de las organizaciones, cómo se conforma, cómo se estructura los grupos, los condicionamientos para el trabajo grupal. ¿Cuál es la diferencia entre grupos y equipos? En el lenguaje coloquial estamos muy acostumbrados a usarlos en sinónimos y no son conceptos semejantes. Tienen grandes diferencias en cuanto a la gestión dentro de las organizaciones.
no solo desde la gestión de personas, sino también a cómo obtenemos los resultados. Y los dos están bien de acuerdo al objetivo y de acuerdo al nivel de la organización. Ni uno es mejor que el otro, ¿sí? Obviamente el equipo tiene otro nivel de efectividad cuando se trabaja, pero no todas las organizaciones están preparadas para trabajar en equipo, ¿sí? Vamos a ahondar qué es equipo y sus características principales. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un equipo y en especial de un equipo eficiente y exitoso? Vamos a hablar también de los equipos de alto desempeño y vamos a empezar a introducirnos en un concepto de empowerment o empoderamiento que va a estar relacionada con la próxima unidad que es liderazgo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la teoría, lo vamos a ver en práctica con dinámicas para poder poner en juego este comportamiento grupal y también nos vamos a basar en videos para contarles de qué se trata cuando hablamos de grupo y equipo, las diferencias que hay. De nuevo, coloquialmente lo utilizamos como sinónimo y tiene muchas diferencias desde la gestión de personas, de la gestión de resultados, desde la remuneración, es decir, cómo pagamos, desde la evaluación de desempeño, desde el manejo de poder, desde las relaciones con los otros. Todos estos detalles los vamos a ir trabajando en la jornada. Rosa, ¿a este esquema te referías? Bien. Este esquema lo vamos a utilizar en cada una de las unidades para ir ubicando. Dijimos que la semana pasada, perdón, las dos anteriores clases, hemos trabajado con las variables a nivel individual, que hace referencia a las diferencias individuales, percepción, motivación y satisfacción. Ahora vamos a ascender al nivel grupal, en donde vamos a trabajar en grupos, en equipos y cómo es la toma de decisiones. Estas variables, recordemos que son independientes porque cómo es su funcionamiento, cómo es su articulación, va a determinar cuáles son los resultados. Y estos resultados o estas variables dependientes, que son las observables, va a determinar el desempeño de cada una de las personas y de los grupos, va a determinar el compromiso, va a determinar la fidelidad, la satisfacción y la ciudadanía. Nosotros, lo observable dentro de las organizaciones y del grupo son las variables dependientes, las azules. Nosotros observamos esto. Nuestros resultados están enfocados ahí. Ahora, poder conocer por qué un grupo es más exitoso que otro, por qué un grupo puede resolver determinadas situaciones que otro grupo no lo puede hacer, ahí empezamos a investigar estas variables independientes, que son las invisibles, que tiene que ver con las personas, con los grupos y con el nivel organizacional. ¿Sí? Vamos al ejemplo, la selección de fútbol, la selección argentina de fútbol. Vamos más o menos en las últimas dos selecciones, los jugadores en su mayoría eran los mismos, pero su rendimiento, su desempeño, su compromiso no era el mismo. Y ahí hablamos de distinto contexto, hablamos de distinto entrenador, hablamos de distinta madurez de los jugadores, aún siendo el mismo Messi, distinta madurez en una diferencia de 8 años, ¿sí? Y a veces tenemos dos organizaciones que pareciesen, desde lo observable, como parecidas o con mismos resultados, y la diferencia va a estar dada por las personas. Por eso hablamos de que las personas son el capital humano y la ventaja competitiva, ¿sí? Cómo se gestiona este nivel grupal va a incidir en estas variables. Esto le digo, lo vamos a ir viendo con teoría, con videos y con actividades prácticas. Lo vamos a poner en juego a esto de por qué, cómo inciden estos resultados a partir de estas variables. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Este era Rosa el que me decías el gráfico, ¿verdad?
Sí, profe. Gracias. Bárbaro. Siempre en todas las unidades nos vamos a referir a esto y vamos a volver para ir y volver en los conceptos. Bien, ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de grupo? Hablamos de grupo cuando hablamos de un conjunto de personas que durante un cierto tiempo se comunican entre sí. Hoy nosotros somos un grupo, ¿sí? Somos un grupo de personas, un conjunto de personas que durante un tiempo de 4 a 8 los días miércoles nos comunicamos entre sí para lograr algún objetivo. Siempre está compuesto por 2 o más personas para alcanzar determinados objetivos. Después definiremos si nosotros los definimos o si son impuestos por el afuera, digo, por una supervisión, por una jefatura, por un área. Somos una unidad de personas, es decir, quien nos ve de afuera nos perciben como una unidad, ¿sí? Por eso respondemos a la materia de comportamiento organizacional. Y ustedes pueden ser al área de secretaría académica o al área de política de bienestar estudiantil o al área administrativa, al área de maestranza, es una unidad. En este grupo, en este conjunto de personas, algunas personas van a aportar más tiempo y energía que otras. Van a aportar más energía o menos, van a aportar más tiempo o menos, van a aportar habilidades distintas, ¿sí? Y va a haber distintas formas de interacción, que va a estar resumido como cuáles son los acuerdos y los desacuerdos que se pueden manifestar. Grupo es lo más común, si quieren, que existen en las organizaciones. Los miembros Es están como, motivados, perdón, profesora, es sí, como más genérico decir grupo que decir equipo, como ujú, más general. sí, si lo tomamos desde el concepto general, sí, es más genérico, porque nos junta, ahora lo vamos a ver en un video, lo vamos a ver bien claro. Somos un conjunto de personas que nos hemos reunido por determinado tiempo para cumplir un objetivo. Termina el objetivo, lo cumplimos y se desarma el grupo. ¿Sí? Y tal vez algunos de ustedes en la administración están todos, o tal vez están algunos de ustedes, pero se arma una nueva dinámica. Por más que los miembros sean los mismos, hay una dinámica distinta porque cambió el día, porque cambió el objetivo, porque cambió hasta la modalidad de cómo se organizan, porque es presencial y no es virtual, pero es lo más genérico, totalmente. El comportamiento del grupo es más que la suma de las conductas. Es decir, son 100 personas, bueno, son 100 comportamientos individuales y el grupo es de la comisión, que es más. ¿Por qué? Por esta parte de interacción de los acuerdos y los desacuerdos que se puedan generar y también, obviamente, la motivación que está implícita en toda esta dinámica. Y Profe, está, sí, profe, puede ser que tenga que ver también lo que usted está diciendo de que las conductas del grupo son más que la suma de en la masificación del individuo, porque se masifican en grupo. Nos totalmente. masifican. Totalmente. Y justamente cuando nos masificamos, cuando nos ponemos en un grupo, los comportamientos no son iguales. Tal vez, y lo voy a dar con un ejemplo, nosotros somos adultos, pero si nos vamos a la adolescencia, en la adolescencia es la etapa donde se ve claro formar parte de un grupo y cómo las conductas, uno dice más pavo cuando está con los amigos. Y en realidad es porque los comportamientos son distintos cuando se está en grupos que cuando se está solo. Nos sentimos distintos. Esto basándome en la adolescencia, pero también en la adultez y en las organizaciones nos sentimos por ahí más motivados, más seguros, más acompañados cuando estamos en grupo y hacemos y decimos cosas que tal vez solo no nos animaríamos a hacer o decir. El comportamiento modifica, la personalidad sigue siendo la misma, la persona es la misma, pero la conducta es distinta. Ah, y aquí entra a jugar mucho el rol del líder también, cómo motiva a ese grupo a participar, a trabajar,
cuál es nuestro equipo, si estamos en confianza o no con los compañeros con los que estamos. Hay, vamos con el ejemplo este. Hay en las comisiones, ustedes tienen 3 materias. Son 3 grupos distintos si lo vemos en general, pero la conducta de ustedes no es la misma en las 3 materias. O puede ser que sí, tal vez en esta hablan más que en administración, o tal vez en seminarios se expresan distinto que como lo hacen en comportamiento y en administración. Y esto tiene que ver con el entorno del grupo, ¿sí? Totalmente. En el aula magna, imagínense, están desde la posición, cómo están ubicados, solamente ven el de al lado y ven la nuca del que está adelante, y si alguien habla se tienen que mover, y tal vez no opinan igual porque están súper distribuidos. Digo, 100 personas en un anfiteatro es como, o en un aula magna es como, este, digo, hay que participar, no, tal vez no puedan trabajar en grupo o ejercicios, digo, en equipo, porque el espacio físico no da, y eso determina maneras de comportamiento distintas. También Nosotros determina la dinámica de la clase diferente totalmente, y totalmente, también tiene que ver, supongo, cómo el grupo actúa según quién está a cargo, en el caso de ustedes, los docentes, cómo llevan a cabo la clase y demás. Eso va a hacer que también se modifiquen mucho las conductas, supongo. totalmente. Por eso aquí, vuelvo atrás, por eso aquí nosotros primero hemos visto todas las variables a nivel individual, todo lo que incide en cada uno de nosotros, y después cómo se relaciona esto cuando estamos con otros. Y nosotros somos seres sociales que vivimos en interrelación con otros. Por sí solos no podemos conseguir objetivos, ¿sí? Siempre necesitamos del otro. Y hay contextos o diseños de la organización, diseños de aula, vamos a este caso puntual, que va determinando el desempeño, el compromiso, la satisfacción. No es, a mí me gusta que a veces dicen, nosotros retrabajamos en equipo. Y preguntas, che, ¿cómo son las oficinas? Y están todos en cubículos. Y, y vos dices, bueno, a ver, contame cómo es trabajo en equipo porque se me estaría haciendo difícil poder visualizar cómo es la interacción si cada vez que tienes que hablar con otro, te tienes que parar para verle la cara porque tienes un divisor en el medio. Por eso cuando se habla mucho de trabajo en equipo y uno ve fotos, videos o películas, ve mesones, ve espacios más amplios, ve otro tipo de interacción. No significa que en el otro caso no fuese posible, pero pareciese mucho más difícil, ¿sí? Este, bueno, nosotros para trabajar en grupo y en liderazgo, una de las cosas que nos hemos puesto con Cande es, bueno, lo hagamos en la práctica, sabiendo que hay limitaciones en el ámbito virtual, pero bueno, hemos encontrado las aulas pequeñas o las salas pequeñas para poder trabajar con toda una dificultad de tecnología, porque después los sigo en el grupo que se salen, que no pueden entrar, que no vuelven a conectar al mismo grupo, pero uno va Perdón, profesora, aprendiendo, sí, disculpe. ¿Está grabando la clase? sí, 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 Ah, sí. bien, bien. Y lo que les decía, esto, porque en la teoría la lectura es intuitiva, es fácil la lectura. El tema es en la vida real cómo aplicamos todos estos conceptos para que realmente los grupos y los equipos sean eficientes y eficaces. Después ustedes van a contar sus experiencias. Vamos a ver un video que muestra este trabajo en grupo y quiero que lo vean, lo observen y después lo charlamos. Bueno,
¿Sensibilidad y sangrado? Eso puede ocurrir por la acumulación. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर I hate this country. Hago la aclaración que justo el título del video es Excelente trabajo en equipo. No es equipo lo que acabamos de ver. Denme 2 segundos. Ahí. Justamente no es equipo lo que acabamos de ver. Hago la observación porque trae confusión. Bien. Según lo que vimos en el video, ¿qué es lo que pudieron observar? Que fue un grupo de trabajo organizado para realizar una tarea. Bien, perfecto. Gracias. Y se han ido organizando en el momento, porque no era algo que Eso, estaba determinado, pero eso, este, yo creo que no fue organizado, sino que, digamos, el ejemplo de uno, el que se hizo que se unieran los otros para hacer fuerza. perfecto. Un contagio para que Bien. todos En ayuden, apoyen. bloque, profe, fueron sumándose al fuerza. Perfecto, buenísimo. Se han ido armando como una unidad, o sea, una unidad de interacción, si uno quisiese, para poder cumplir el objetivo que era mover el tronco. ¿Qué más percibieron? ¿Qué más vieron? ¿O qué les llamó la atención? Gastón dice actuaron en base a las circunstancias, había un objetivo común. Empatía. Bien. Hubo como un líder, una toma de decisión primaria. Ujú. Que casualmente un niño, digamos, Un el que, niño. el que Sí. actúa como... después vamos a ver este rol, pero sí, totalmente, totalmente. A partir de una necesidad empiezan el resto. Y hay algunos que ni siquiera se prendieron o que ni siquiera se dieron cuenta, como los guardias, los policías que estaban durmiendo, que ni cuenta se dieron de lo que ocurría. Los principales que tienen que salir al socorro, digamos. Sí, sí. Bueno, pero eso pasa en la vida real, no solo en una película, en una serie. Bien, ¿se vio que hubo motivación para hacer? Sí, sí, sí. Hasta la actitud de los niños o de la gente de querer acercarse para cumplir su objetivo demuestra esta motivación o este interés para resolverlo de nuevo. Esto que ustedes dicen a partir del ejemplo, cómo se mueve, ¿sí? Y aquí va la frase, el comportamiento es más que la suma. Una persona no podría haber movido el tronco. Entonces, con la acción de 15, 20 personas se logra un resultado. ¿Sí?
Y esto, cuando se está en grupo no se actúa igual. Tal vez si uno estaba solo por vergüenza, vamos a suponer, nos imaginemos, que por vergüenza no lo haría, mi fuerza no ayudaría a mover el tronco, entonces cuando están en grupo, uno se suma, ¿sí? Esto pasa, personalmente a mí me gusta ver estas cosas más sociológicas, cuando se va a un recital, cuando se va a las canchas, que uno actúa de manera que no lo podría hacer solo, no se animaría a hacer solo y uno se desata cuando está en un grupo, ¿sí? Entendiéndose que el desate puede ser cualquier cosa, pero por ahí ponerte a hablar con extraños en un grupo no es lo mismo que si estuvieses sola haciendo, no sé, la cola o observando un show, ¿sí? ¿Algo más? Bárbaro, Pascual, parecía un juego de niños y así es como inicia todo el trabajo. Bárbaro. La atención a las necesidades individuales, tal cual. Ir Los a niños trabajar dando en el la ejemplo. escuela. Los niños dando Exactamente. ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, hay algo que tienen los niños que no tienen, los pensamientos son mucho más, más simples que los adultos. Puros, Es- sentimientos puros, genuinos. exacto. Los adultos ya pensamos demasiado si se puede o no se puede. Bien. ¿Algo más? No solo si se puede o no se puede, si se debe o no se debe, También, también. también, 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 si se debe, si se puede, todo, empezamos a pensar todo. Bien, esto sería lo que es un grupo. Vamos a seguir ahondando en grupo. Tenemos grupos formales y tenemos grupos informales. Y nosotros pertenecemos, este, ay, aquí hago, antes de avanzar con el chat, Gabriela dice, el objetivo era claro y corto plazo. Totalmente. El objetivo era mover el tronco y hacerlo en X cantidad de tiempo. Perfecto. Decíamos, nosotros participamos de grupos formales e informales. Los grupos formales son aquellos que están dentro del entorno de la organización, en donde cada uno de nosotros tenemos tareas específicas vinculados a los objetivos que establece la organización, ¿sí? Esto de acuerdo a las funciones y las tareas por las que ustedes están ocupando. Cada uno de ustedes tiene objetivos, pertenece a un grupo, pertenece a un área, a un departamento, trabaja seguramente con otras personas para conseguir este objetivo. Dentro de estos grupos formales podemos diferenciar tres. Los grupos de mando, que va a estar determinada por las relaciones formales de autoridad y están definidos en el organigrama. Por ejemplo, en un organigrama en la facultad tenemos la Secretaría Académica, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de Políticas Universitarias, la Secretaría Administrativa. Seguramente en el rectorado debe tener otra distribución el organigrama. En las empresas privadas tienes por áreas, administración de recursos humanos, operación, ingeniería, como lo determina, ¿sí? Pero son el grupo de personas que reportan a un jefe, a una autoridad formal y tienen sus objetivos y sus tareas delimitadas, ¿sí? Después tenemos grupos de tarea, que son los definidos por la organización y formadas por personas que ejecutan determinadas tareas o funciones. Pueden estar, o sus tareas no se limitan al jefe superior, sino que puede trascender relaciones de mando. Por ejemplo, eh, en la facultad, bueno, no sé cómo está organizada el rectorado del tema de higiene y seguridad, pero vamos al ejemplo de higiene y seguridad. El área de higiene y seguridad en las empresas, y aquí lo voy a dar como un ejemplo, una empresa suele depender del área de recursos humanos. Suele. Depende de nuevo, depende de la organización. Pero a su vez sus tareas trascienden a la relación jerárquica que tiene con el área. Tiene que reportar a toda la organización por las tareas que ejecuta, ¿sí? O el área de maestranza en el rectorado o en la facultad. Si bien tienen un equipo determinado y una jerarquía y un área específica, sus tareas trascienden
al jefe superior, porque tiene que interactuar con muchas otras personas para poder ejecutar su tarea. ¿Sí? Entonces también va formando parte de otros grupos. Esto es una mera descripción pedagógica para entender de lo que estamos hablando. No es tan tajante en la vida real toda esta separación. Y también tenemos grupos temporales con plazos definidos que se reúnen para ciertas tareas de la organización y tienen una duración definida. Por ejemplo, trabajar sobre un determinado proyecto, ¿sí? O una determinada comisión. Tiene 6 meses de trabajo, cumplen sus objetivos, se desarma el grupo y sigue, y cada uno vuelve a su grupo de origen, si quiere. ¿Sí? Aquí lo importante es que los grupos formales están relacionados con las tareas que determina la organización. De acuerdo, si hay una relación de mando, o si el foco está en la tarea que uno ejecuta, o si está en una tarea temporal. ¿Sí? ¿Ustedes en vuestros lugares de trabajo pueden diferenciar estos grupos? ¿O son muy grupo de mando? Por lo general me parece que por lo menos en las oficinas de rectorado son más bien grupos de mando, ¿no es cierto?, formales, definidos por la jerarquía, ¿no es cierto?, donde hay un jefe, un superior, están los compañeros con los que trabajamos y a su vez hay otros que hacen otras tareas de acuerdo a la asignación de tareas que cada uno tiene. Son muy formales, muy establecidos jerárquicamente. Perfecto, perfecto. Gracias, Juan. Gracias. Hay momentos en la oficina, por lo menos en la mía, en los que sí se necesita que hagamos un grupo para resolver ciertas situaciones, como por ejemplo cuando tenemos que ingresar alumnos al sistema y nos repartimos la tarea para que hagamos ese trabajo en específico, tenemos un tiempo determinado, lo tenemos que hacer y nos dividimos de algunas personas de la oficina a hacer esa tarea específica para hacerlo en el menor tiempo posible. Perfecto, buenísimo. Y a su vez Profe, debe estar marcado. Sí, sí, profe, en mi facultad, por ejemplo, cuando son las elecciones, determinan algunos compañeros, agentes que tienen que formar las comisiones, preparar todos los listados de los que van a ir a votar, cómo van a ser las elecciones, los votos, todo, las perfecto, planillas. perfecto. Y ese grupo temporal se arma seguramente por 10 días o un mes, no Claro, sé, el sí, sí, tiempo sí. que lleva, se Y después redefinen las vuelve a sus tareas. tareas normales. Sí. Perfecto, buenísimo el ejemplo. Buenísimos los ejemplos que están dando, porque cada uno, y depende del área, es cómo se lo está marcando. Gastón En mi dice hay facultad trabajos se dan mucho determinados. los Sí, temporales cuando se hacen las campañas de concientización. perfecto, buenísimo, Nosotros estamos buenísimo. organizados en comisiones. Tenemos varias comisiones encargadas de diferentes cosas adentro de la unidad ejecutora. Comisión de patrimonio, comisión de seminario, comisión de higiene, seguridad, de equipamiento, de compras. Estamos organizados en diferentes comisiones. Son, bueno, finalmente grupos que tenemos alguna autonomía, incluso hasta de disponer de gasto de dinero, por supuesto, con autorización. Pero son grupos que son fijos, no son fijos, el paisaje es dinámico siempre, pero Sí, sí, sí. estamos organizados en comisiones, esos serían grupos formales. Claro, si hay relación de jerarquía, si hay autoridad, sí. Ahora, sí, es en realidad el grupo de higiene y seguridad después cumple otras funciones, pero integra esta comisión para hacer seguimiento de un proyecto, ahí hay una No, mezcla entre mando y temporales. no, cumplen funciones específicas, sí, Perfecto, sí se repiten los integrantes en distintas comisiones, nos perfecto. repetimos muchos integrantes. Perfecto. Bueno, esto, por eso les digo, esto depende cómo cada uno lo vive y además muchas veces decimos, pero yo pertenezco a un equipo y después nos damos cuenta que es un grupo y muchas veces decimos, esto es un grupo, pero actúa como equipo. Después lo vamos a ir viendo la diferencia. Pero perfecto, el grupo formal es todo lo que esté vinculado de nuevo a las tareas y a las organizaciones. De acuerdo, cómo es esta organización, podemos distinguirlo entre mando, tarea o temporales, ¿sí?
A veces surgen proyectos o campañas puntuales que requiere agregar tareas, sumar tareas, pero es para un objetivo específico, finaliza y se vuelve. Esto es, no solo pertenecemos a un grupo desde que inicio en la organización hasta que me voy, sino que circulo por distintos grupos dentro de la organización. Así como vimos en la primera clase que nosotros vivimos en organizaciones desde el momento que nacemos, también lo hacemos con los grupos, ¿sí? Y también tenemos los grupos informales, que son aquellos que surgen de manera más espontánea, que es a partir de la relación entre las personas y muy vinculada a la de índole social. Tenemos los grupos primarios, que son los relacionados con la familia o con el grupo de colegas, en lugar de, digo esto, que generan como una amistad vinculado con colegas. También tenemos grupos de interés, que pueden ser aquellos que están, por ejemplo, en clubes o en asociaciones o en iglesias. Y también tenemos grupos de amistad, que son aquellos que exceden al entorno laboral, ¿sí? Lo pongamos así, los objetivos estarían más vinculados a, no un objetivo para responder del ámbito laboral, sino más bien a contrato social. Esto que hablábamos, nosotros somos seres sociales y necesitamos de los otros. El vínculo que genero con mis amigos no es el mismo vínculo que genero en la organización donde trabajo, ¿sí? Mis comportamientos y mis conductas son distintas. Yo voy a hacer la misma. Cómo interactúo y cuál es mi responsabilidad y mi rol son distintos, ¿sí? Y siempre pertenecemos a estos dos grandes grupos, al grupo formal y a un grupo informal. Y si es necesario Los grupos que tenerlo formamos para hacerlos prácticos, ¿sería de interés? para hacer los prácticos estos de la materia, por ejemplo. Sí. Y en realidad estaría dentro de un grupo formal, vinculado tal vez a temporal de plazo definido o a un grupo de tareas, porque no es espontánea o sea, ustedes no están en estos grupos de manera Es que nos espontánea. unimos, no los de esta materia, sino en otras materias nos unimos y vamos. Y sí, hay que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es cumplir con la tarea, cumplir con un ejercicio, hacerlo a plazo definido, bueno, tal vez te juntas y te reúnes con gente que tienes un vínculo más allá de lo laboral, lo pongamos así, o más allá de lo académico, sí puede haber un mix entre los dos. Pero por lo general ahí va a primar lo formal porque tienes una entrega que hacer, tienes un objetivo que cumplir. La diferencia es la espontaneidad con tu equipo, con tus contactos, en realidad. Pero el objetivo o el foco va a ser académico, ¿sí? Aquí lo importante de nuevo es saber que las conductas de estos dos grupos son diferentes, tienen distintos objetivos, distinta naturaleza y responden a distintas necesidades, ¿sí? Todo grupo de trabajo tiene 5 etapas que cumplir. Este gráfico está sacado de Chavenat. Esto lo van a poder ver el desarrollo y el gráfico de Chavenat. Estamos en una etapa de formación siempre, luego se produce una tormenta, normalización, desempeño e interrupción. ¿Esto qué significa? La etapa de formación. Las personas ingresan al grupo por la asignación de un trabajo, que puede ser grupo formal que dijimos, o para obtener un beneficio, un grupo que sería un grupo informal. Se definen los propósitos, la estructura, tal vez el liderazgo o cuáles son los roles. No sé, en el ejercicio de diversidad generacional, cuando ustedes trabajaron, se formaron en grupos, distintos grupos en sala, tenían el objetivo o tenían la consigna, se armó una estructura, alguno tomó el mando para hablar, para escribir, para organizarse, o tal vez alguien fue el líder.
Y en esta primera etapa es cuando se empiezan a percibir como un grupo o como una unidad. Bueno, somos los seis tenemos que responder esta tarea. Es la primera instancia de formación, ¿sí? Luego viene la etapa de tormenta, que es cuando surge el conflicto, y el conflicto, para nosotros, en la materia, no tiene la connotación negativa de lo que sería un conflicto, sino es a partir, que lo vamos a ampliar en negociación, pero tiene que ver con la diferencia de intereses, tiene que ver con los desacuerdos en necesidades, desacuerdo en intereses, desacuerdo en objetivos. Suele tener una connotación negativa y lo aclaro desde el principio, que el conflicto siempre está. Después vemos cómo lo gestionamos. Surge el conflicto dentro del grupo porque hay miembros que se resisten al control. Cuando decimos se resisten al control, todos quieren hablar o no quiere que uno solo sea el que habla. Empieza a aparecer esta figura del grupo sacando la individualidad de cada uno. Algunos son los que hablan mucho, otros no hablan, otros no participan, otros quieren tomar el control, la respuesta, la explicación, darla y liderarlo. Y es la etapa de organización. ¿Cómo nos organizamos? Si lo hacemos por democracia, si lo hacemos por consenso, si lo hacemos por votación, ¿quiénes van a ser los líderes? ¿Quiénes son los que hablan? Es una instancia que siempre existe en todos los grupos, ¿sí? Y esto va más allá si hay una posición de jefatura o no, ¿sí? Más allá de las posiciones jerárquicas me refiero, cómo se manifiesta esta tormenta. Luego tenemos la etapa de normalización. Perdón, profe, ¿esto es en los dos tipos o en los formales únicamente? En los dos tipos se manifiesta. Nada más que tal vez en los formales, como el objetivo es cumplir con una tarea, se manifiesta más que en el informal decir, che, ¿qué hacemos el sábado a la noche? Vamos a ponerlo así, ¿sí? Pero también el informal, como hay una unión más espontánea o una reunión más espontánea, se maneja distinto o el tiempo puede ser menor o no. Pero estas son como las 5 etapas que pasa el grupo. Esto no es en tiempo o en horas lo podemos determinar. Hay grupos que quedan en la primera etapa, que uno va y le pregunta, che, ¿han avanzado con los ejercicios? No, todavía seguimos en el 1, en el punto 1, y otros van en el punto 4, en el mismo tiempo de resolución, y tiene que ver con la adaptación de cómo lo hacen, ¿sí? A veces hay grupos, a mí me pasa que uno solo agarra ya el mango para hablar, para explicar, para escribir, para presentar, y el resto lo deja. Ni discute, lo deja que haga. Entonces ahí se resuelve mucho más rápido esa etapa, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no lo estamos pensando cada vez que armamos un grupo, las distintas etapas por las que pasamos. Nosotros vamos y nos sumamos, o nos suman, pero no estamos evaluando si ahora se viene esta etapa, ¿sí? En la normalización, que ya hemos pasado las dos primeras, el grupo se empieza a cohesionar, empiezan a ordenarse, definen cuáles son las tareas, cuáles son los roles, empieza a haber una identidad de grupo, ¿sí? Somos el grupo de administración, somos el grupo de comportamiento, ya empezamos hasta a identificarnos, ponernos nombres si quieren, empezamos a tener objetivos más similares, tenemos expectativas para resolverlo, ¿sí? Es como la instancia en donde ya podemos empezar a trabajar distinto. La etapa de desempeño es cuando ya es el grupo ya es funcional, ya puede a ver, es funcional porque puede cumplir con los objetivos que se proponen. Los miembros se conocen, hay comprensión, todo esto como hemos visto a nivel individual, ya más o menos sabemos cómo es el otro, y es la instancia en donde ya los trabajos empiezan a cumplirse los objetivos que se proponen, las metas que se proponen.
Es la etapa crucial para ver si un grupo sigue siendo grupo o se convierte en equipo. La etapa de desempeño es la que hace la diferencia entre un grupo y un equipo. Después vamos a entrar más en este detalle, pero es el punto quiebre para ver cómo avanzamos para uno o para equipo o para grupo, ¿sí? Y por último, la etapa de interrupción es cuando el grupo, perdón, deja de existir porque se cumplieron los objetivos, ¿sí? Esta etapa de interrupción en grupos temporales, dijimos, es porque termina tal vez una campaña de concientización o terminaron las elecciones, nos terminamos de ordenar, terminaron las elecciones, cada uno vuelve a lo suyo. Eso es una etapa de interrupción, ¿sí? Mientras que si las tareas se continúan, esta etapa siempre va a estar abierta y aquí volvemos a la etapa anterior si esto convertimos en un equipo o sigue siendo un grupo, ¿sí? ¿Vamos bien con esto? Gracias, Luciana. Todo grupo tiene una estructura, ¿sí? Siempre va a tener una figura de liderazgo formal, siempre va a haber un líder, llámese un coordinador, siempre existe esta figura. Todos los grupos, y aquí nos vamos a enfocar porque nosotros estamos dentro de una materia de comportamiento organizacional, a los grupos formales en especial, vamos a hacer foco. Todos los grupos tienen funciones, tienen metas por cumplir. Cada uno de los integrantes del grupo tiene roles distintos que cumplir. En los grupos en los que ustedes están, ¿pueden identificar distintos roles? Roles sería el lugar que ocupan o de acuerdo a su estilo, su personalidad, siempre surge el que es secretario porque le gusta escribir, el otro es el que hace el resumen, el otro es el que habla, el otro es el que se opone a todo, el otro es el que propone acciones creativas, ¿sí? En todos los grupos tenemos justamente a partir de las diferencias individuales distintos roles que cumplir. No solo por las funciones que ejecutamos, sino también por las características individuales de cada uno. Todos los grupos tienen normas de funcionamiento. Implícitas o explícitas funciona con normas. Esto es, tal vez reuniones, maneras de dirigirse, hay grupos que se manejan por WhatsApp, otros generan relaciones presenciales, otros no organizan nada, las normas, cómo son las formas de trato, cómo se dirigen, otros hacen actas en las reuniones de grupo, otros hacen minutas informales, otros no hacen nada. Las normas las define cada grupo, ¿sí? ¿Cómo funciona? El tamaño, puede ser chico, o sea, pequeño, mediano, grande, de acuerdo a la función, a las tareas y a los objetivos. La composición, cómo está conformado, si son todas de la misma área o son interáreas, cómo se compone, si se componen por solo no docentes, por docentes, administrativos, estudiantes, y la cohesión. Esto tiene que ver cómo es la cooperación o la colaboración dentro del grupo, ¿sí? Ahora, el grupo que hemos dicho al principio, modela el comportamiento de los miembros. Estar en grupos nos va modelando nuestros comportamientos y nuestros comportamientos individuales también inciden en el grupo. Y esto va a generar puntos fuertes y puntos débiles. Los puntos fuertes de trabajar y estar en grupo es que se genera información y conocimientos más completos. ¿Vieron este dicho de que dos personas ven más que uno? Totalmente. Si son 5, si son 6, el mismo problema es observado, entendido e interpretado
de múltiples maneras. La diversidad de puntos de vista, justamente como la percepción que hemos visto, es la interpretación de la realidad desde nuestro modelo mental, desde nuestra manera de pensar, tenemos diversidad de puntos de vista. Ustedes deben estar en situaciones que se plantean en sus trabajos, en donde el mismo problema es visto de dos maneras. Para uno es un incendio el problema y para otro es lo resolvemos así, así, y lo hace súper simple. Y esto tiene que ver con diversidad de puntos de vista, ¿sí? Otro punto fuerte es la calidad, la mayor calidad en las decisiones. Justamente porque hay diversidad a la hora de abordar un problema, es de mayor calidad porque se tiene en cuenta múltiples perspectivas, ¿sí? Y las soluciones suelen ser consensuadas, es decir, suelen ser conversadas. También es real que muchas veces terminan haciéndolo por votación, lo cual no genera consenso, sino lo que determina la mayoría. Mientras que puntos débiles es trabajar en grupo consume más tiempo, genera mucha más concentración, atención y tiempo de reunión para trabajar con otros. Cuando no nos ponemos de acuerdo o hay múltiples visiones acerca de algo, hay una presión por la conformidad. Que hay grupos en donde termina, bueno, votemos. Y vamos a los ejercicios que hemos ido haciendo durante la materia, los distintos ejercicios grupales que ustedes hicieron, llega un momento en donde, bueno, votamos, lo cerremos, ¿qué dice la mayoría? ¿Sí? Algunas veces, o muchas, en los grupos hay dominación de discusiones. Esto es que todo quede concentrado en 2 o 3 personas que son los que lideran las situaciones que se plantean. Y el resto del grupo quedaría como fuera del tema. Y por último, la ambigüedad en la responsabilidad. Estar en un grupo es como que todos participamos, pero no hay... no definimos quién es el responsable si las cosas están bien o si las cosas están mal, ¿sí? Muchas veces recae sobre el jefe y pueden ser los miembros del equipo, otras veces recaen los miembros del equipo y el jefe queda expuesto. Aquí estamos hablando del jefe como una posición jerárquica establecida formalmente, ¿sí? Pero hay trabajos o grupos de trabajo en donde la responsabilidad es ambigua. Y empieza, pero vos has dado más energía, vos has dado menos energía, vos no has aportado lo suficiente, vos no participaste en el grupo como se esperaba. Otro dice, mire, hoy me duele mucho la cabeza, hoy no puedo dar, ¿sí? Tiene su punto fuerte y su punto débil. Trabajar en grupo, esto es personal, para mí siempre va a tener puntos mucho más fuertes que débiles, y los débiles hay que trabajarlos y gestionarlos para reducirlos. Más o menos siempre son los mismos puntos débiles. No hay sorpresa, siempre hay dominación de discusión de 2, 3 personas. Sabemos que lleva más tiempo, entonces como lleva más tiempo, seamos más eficientes y proactivos a la hora de una reunión de grupo o a la hora de elaborar grupos. Escuchar todas las voces. A veces el que piensa distinto, a veces no. El que piensa distinto tiene otra mirada del problema. Y eso es buenísimo escucharlo porque muchas veces el problema ser visto de distinta manera también trae la solución distinta, ¿sí? Y la ambigüedad de la responsabilidad, bueno, ahí está la diferencia con equipo, cómo nos hacemos cargo de las cosas que por lo general no salen como corresponde o no salen como uno espera. ¿Sienten estos puntos fuertes y débiles en vuestros grupos de trabajo? ¿Se manifiestan? Sí. Sí, siempre están de manifiesto. Siempre hay alguien que tiene alguna mayor claridad o cuando vemos distintas cosas y podemos discutirlas. Es frecuente, sí, sí. Bien. ¿Y a ustedes les gusta trabajar en grupo o individual?
Más allá del trabajo, también hablo desde lo académico, a la hora de estudiar. Depende, a la hora de estudiar sí es lindo en grupo porque se aprovecha más, pero Se te Sí, cortó el micrófono, depende, Juan. tal muchas vez a la veces hora de depende. trabajar en la oficina no sea tan, depende de la tarea que la oficina lleve a cabo, no sea tan eficiente, digamos, en ese sentido, Bien, bien, o bien, eficaz para alcanzar los objetivos, sí. gracias. A mí me parece que cuando la decisión, digamos, no puede esperar y hay que actuar rápido, es mejor hacerlo en forma individual para ciertas cosas, digamos, y cuando se quiere hacer algo más elaborado y de mayor calidad y tenemos tiempo, en equipo, en grupo, está buenísimo. Bárbaro, buenísimo. ¿Alguien más que quiera contar su... Gabriel dice, generalmente soy individualista, depende de la situación. Mercedes también dice, depende de la situación. Totalmente, hay situaciones que, digo, hay que estar en ese momento que ameritan si el trabajo individual o el trabajo grupal, cuáles son los objetivos a cumplir. Este, muchas veces esto, estudiamos en grupo, pero la responsabilidad es individual a la hora de finalizar y presentar el examen. Entonces empiezan a conjugar esto. Eh, o termina por ahí en la licenciatura en administración son chicos más chicos y empiezan, estudian en grupo, ellos dicen que estudian en grupo y están echando temas. Y uno dice, no, en realidad se han juntado a charlar de ciertos temas porque no hay una lógica, cuando ellos mismos lo cuentan, no hay una lógica de que se haya trabajado en pos de un objetivo común. Este, claro, para ellos el punto fuerte era la reunión, no en sí mismo cumplir con los objetivos. Pero esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre Profesora, todo focalizando en los puntos fuertes. Sí, yo en mi oficina estoy sola, sí. pero obviamente interactúo con las otras oficinas. ¿Eso sería un gran grupo o yo no trabajo en grupo? A ver, en grupo siempre va a ser, a ver, la tarea vos la ejecutas de manera individual. Ahora, si las tareas que vos ejecutas requiere de otros, estás perteneciendo a un grupo, Ujú. estás perteneciendo a un grupo. La De una u otra personal, manera, siempre estamos en grupo. El tema es qué tipo de tarea y ejecución hago a la hora de, ¿sí? ujú. Algunos tal vez trabajen mucho para el grupo, a ver, y aquí volvemos a los grupos, si son grupos de mando, si son grupos temporales, si son grupos de tarea. Por ahí está más en un grupo de tarea que excede a la jerarquía que se establece porque tienes que responder a determinadas situaciones. Tal vez otro de tus compañeros esté en grupos de mando, bien jerárquico, y no es que no hay interacción con los otros. Para ejecutar sus tareas diarias no requiere del otro constante. En grupo siempre está. El tema es cómo lo desempeñas. Aún haciendo el trabajo más individualista, necesitas de otros dentro de la organización para resolver. ¿Sí? Claro, por eso le digo, yo necesito del informe de personal, del informe de decanato, pero después ejecuto solo yo. Pertenece a grupos de tareas, por ejemplo. Tu grupo se identifica más como un grupo de tareas. ¿Sí? Y tal vez también dependa de un grupo de mando, quién es tu superior. Por ahí tienes pares que no interactúas con los pares, pero a la hora de una reunión de área estás con pares tratando del objetivo, tratando de responder a un objetivo mayor, por ejemplo. Hay áreas, hay tareas y hay funciones que requieren de un tema grupal de base por el tipo de funciones que ejecutan. ¿Sí? Esto depende también del área, de las tareas y de las funciones. ¿Sí? Bien.
Estoy viendo la hora 5:15. Bien. Vamos para grupo. ¿Quedó clara los conceptos? ¿Qué es grupo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grupo? Sí, profesora, clarísimo. Bárbaro. Muchas Sí, gracias. sí. Bueno, ahora entramos a equipo. Nosotros situamos aquí a distintos autores, pero van a ver que se complementan, no se oponen. Kinnicky plantea que equipo, y ahora entramos al área equipo, es un número reducido de personas con habilidades complementarias y comprometidas con un propósito común, objetivos de rendimiento respecto de los cuales se consideran mutuamente responsables. Aquí agregamos otros conceptos a la definición. Sigue siendo un grupo de personas para cumplir un objetivo, pero hay palabras que son claves a la hora de trabajar en equipo. Leo la de Peter Drucker y después lo analizamos. Es una serie de personas más o menos reducidas con diferentes habilidades y conocimientos reclutados en distintas áreas de la organización que colaboran en una tarea específica y definida. Suele existir un líder o capitán de equipo, pero en cada ocasión el liderazgo se determina a sí mismo de acuerdo con la lógica del trabajo y la tarea específica de su desarrollo. ¿Sí? Una definición también amplia en conceptos. Leyendo estas dos definiciones, ¿cuáles son las palabras que empiezan a aparecer en equipo que no figuraban en la definición de grupo? Reducido. Bien, reducido. ¿Qué más? Puede ser Habilidades. habilidades y conocimientos. Habilidades complementarias. Aquí ya no es una reunión de personas. Aquí necesito que tengan habilidades complementarias. No todos tienen que tener la misma habilidad. ¿Sí? Necesito que sean complementarios. Dijeron también Sí. conocimientos. Los conocimientos también son complementarios. No necesito tener 10 personas que hagan exactamente lo mismo en un equipo. Necesito poder trabajar con la diversidad o con la complementariedad en realidad. ¿Sí? ¿Qué otro concepto? ¿Qué otra palabra? Me voy al chat. Que tengan un propósito en común. ¿Bien? Pascual dice mutuamente responsables. Totalmente. En el grupo nosotros tenemos ambigüedad en la responsabilidad. Aquí son mutuamente responsables. Todos son responsables de lo que sucede. ¿Sí? Y cuando hablamos de equipo, también surge el concepto de líder. Empezamos a hablar ya de líder, coordinador, capitán, coach, de acuerdo al autor que nos apoyemos, que se los trata como sinónimos, pero también aparece el líder o el capitán, que es quien va a coordinar a este equipo de habilidades complementarias. Entonces, en la universidad surge una campaña de concientización de la lucha contra el mosquito, contra el dengue, en realidad no el mosquito, contra el dengue. El equipo o el equipo que va a estar a cargo de este proyecto ya es pensado, no es quien quiere participar y nos anotamos 10. Empezamos a pensar si es necesario un biólogo, si es necesario un médico, si es necesario un enfermero, quién del área administrativa no docente tiene que participar, el que tiene acceso a tal vez a toda la dinámica de la universidad. Che, sumamos, Perdón, sumamos alumnos, no sumamos. Empezamos a ver la por eso estructura. habla de reclutados. También, exacto. Peter Drucker habla puntualmente de reclutar porque son seleccionados, pero Kinnicky también da a entender esto de que si no se los recluta, también uno se reúne con habilidades complementarias. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. En un equipo de fútbol no puedo trabajar, sea reclutado o no, no puedo trabajar con 11 delanteros. No puedo ejecutar 11 delanteros. No hay equipo que funcione con 11 delanteros.
Entonces necesito cubrir cada una de las áreas. Después veremos si 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1, como quieran armarlo, el director técnico, quien corresponde con el armado del equipo, pero son complementarias, necesito tener complementariedad en mis habilidades, ¿sí? Necesito colaboración y cooperación para trabajar, que tiene otra dinámica totalmente distinta a trabajar en un grupo, ¿sí? Y aquí empezamos a trabajar ya con conceptos de eficiencia, con conceptos de extraordinario, de conceptos de eficaces, cuando los equipos están armados con habilidades complementarias, con confianza, con compromiso, con un líder, los resultados son distintos. ¿Sí? Tal vez demoren un poco más, demoren un poco menos, pero la calidad del resultado es totalmente distinta. ¿Sí? ¿Vamos viendo las diferencias? Lo Sí, vamos a sí, ver después se nota. lo vamos a ver con un video y ahí quedamos. Profe, Sí, ¿puede dar un ejemplo de la calidad de un resultado, digamos, en equipo a diferencia de un grupo? sí. En el grupo, por ejemplo, vamos académica, lo podemos dar con un ejemplo más académico, si quieres, de estudio. En un grupo puede haber esto, onda, siempre lo doy al ejemplo, son 5. El grupo son 5 personas y se trabaja en grupo. Bueno, yo tomo el tema 1, 2, 3. Yo tomo el tema 1, Juan toma el 2, Pedro toma el 3, Candy toma el 4, María toma el 5. Nos juntamos la noche anterior, copiamos, pegamos, y lo presentamos. Nunca nos hemos sentado a evaluar. Estoy haciendo como un ejemplo muy grosero, pero para que se entiendan los extremos. Entonces, presentamos el trabajo y nos damos cuenta que usamos distintas letras, que, que usamos, algunos hemos usado primera persona, otros han hablado de tercera persona. Es como el rejunte o es la suma de las conductas individuales. Mientras que en el equipo ha habido un trabajo conjunto de colaboración, entonces lo hemos armado y lo hemos diseñado desde el inicio hasta el final juntos. Tiene otra lógica de presentación. Cuando tiene otra lógica de presentación, ya de base es distinto en calidad. Ya se habla de un todo, no se habla de una suma. Hablamos de un todo, ya no diferencio si María aportó más que Flor o que Cande, que Juan o que Pedro. Los 5 participaron. Doy otro ejemplo. Y aquí me voy al fútbol porque es más visible para todos, más o menos nos gusta el deporte del fútbol, más o menos lo entendemos. No es lo mismo que en el equipo o en la selección argentina recaiga todo sobre Messi y no sé qué otro jugador, Messi y Dybala. Vamos a darle ejemplo, o el otro, ¿cómo se llama? El Di María. Di María que mete gol y Messi que te arma la jugada. Eso podría ser un grupo, que todos recaigan ellos dos, ¿sí? En su dinámica o en sus habilidades. Mientras que hablar de un equipo es que los 11 jugadores, cada uno tenga su función. El arquero se dedique a atajar como corresponde. El defensor permita defender las jugadas o no pasar al equipo atacante, pasar a convertir un gol. Que los mediocampistas organicen el juego, que el delantero lo haga. Y hay ejemplos, a mí me gusta, no soy futbolera, pero me gusta seguirlo de esta visión. La selección en la que participó Messi con Sampaoli, que sería no esta selección, sino la anterior, que quedaron desclasificados al inicio, todos salían peleando, discutiendo, todo se le cargaba a Messi como responsabilidad, cuando en realidad es el momento que él renuncia a esa selección. Mientras que en esta última selección o cómo se trabajaba, si bien Messi se destaca, pero empezamos a hablar de otros jugadores.
Más allá de esto de que hayan salido campeones, ¿sí? Porque si aún no salían campeones, la mirada de esta selección iba a ser totalmente distinta a cómo se venía. No es que han juntado los 11 jugadores, a los 11 mejores jugadores, métanse en la cancha a decir el trabajo en equipo que hubo. Hubo jugadas armadas, había jugadas que se podían, que ellos le entendían, nosotros la veíamos después. Hay confianza en el equipo, ya no había discusiones. Siempre estoy hablando de lo observable, ¿sí? No sé qué hicieron puertas para adentro, podemos suponerlo, pero en los resultados que nosotros vemos, vemos distinta coordinación, distinta manera de dirigirse, la participación en las conferencias de prensa, cómo se manejaban en las relaciones entre ellos, a versus hace 8 años que era el conventillo todo, ¿sí? No sé si he sido claro o lo compliqué más el ejemplo. Claro. Sí, está claro, profe. Bárbaro. Gracias. Son como diferencias sutiles, pero que hacen a todas las diferencias, más allá del resultado numérico, lo hagamos así. En el Podría grupo ser dicen en también el chat, ¿cómo? podría ser también un ejemplo de grupo para diferenciar en el fútbol. Cuando los nenes, los chiquitines juegan al fútbol, van todos atrás de la pelota, no tienen cada uno una posición en Totalmente, con diferencia del profesional. totalmente, totalmente. O sea, el grupo es, bueno, nos juntemos, bueno, a mí me toca ese delantero atrás, no importa, la cosa es jugar, lo hagamos así grosero. En cambio, en el otro hay una preparación, se trabaja para ese resultado. Vamos a ir viendo videos de dos deportes que personalmente se trabaja el equipo de base, si no, no funciona, uno que es el remo, este, y el otro que es la Fórmula 1, el automovilismo a nivel categoría Fórmula 1, o podría ser en cualquier categoría. Ahí se tiene que trabajar en equipo. Directamente, si no, no funciona, no funciona el deporte, pareciese que no funcionaría el deporte si no se ejecuta base a equipo, ¿sí? También puede ser un hermoso grupo, pero básicamente son equipos. Estoy leyendo el chat, esperen que se me desa... Gracias, Roque, por compartir la asistencia. ¿El sentido de pertenencia puede darse en grupos como en equipos o es una característica de los grupos? El sentido de pertenencia puede estar en los dos, puede estar en los dos. La manera de cómo el sentimiento de pertenencia está más vinculado al compromiso de cada uno, está presente en los dos. Cómo se trabaja en equipo o en grupo va a estar relacionado más también a los resultados, que obviamente si los resultados son eficientes y ahora vamos a ver las características de equipo, el sentimiento de pertenencia es mucho más alto, ¿sí? Pero sí, en los dos puede existir. No está mal trabajar en grupo, ¿sí? No es que uno es mejor que el otro, sino que es un estadio previo. Y para poder pasar o hacer el salto de calidad de grupo a equipo, hay que trabajar mucho en confianza, en las diferencias individuales, en las personas que forman parte de estos grupos y o equipos. Y muchas veces no lo hacemos, por eso quedamos en un estadio de grupo y no avanzamos a trabajar en equipo. O tal vez tampoco es el interés de quienes lideren esta reunión de personas. ¿Sí? En el grupo todos colaboran sin una función organizada, tal vez están organizados, pero surge más espontáneo totalmente, mientras que en el equipo hay una función coordinada y organizada. Y esto es a partir de las habilidades complementarias. Yo ya me coordino y me organizo de distinta manera cuando sé que mis habilidades y mis conocimientos ya necesitan y requieren de otros, hay una interdependencia para poder hacer las cosas. Totalmente. Buenísimo los aportes. El desempeño de un grupo depende de qué hacen los miembros como equipo, ¿sí? ¿Qué hace cada uno? Mientras que en el equipo tenemos en cuenta los resultados individuales, pero es producto de un trabajo colectivo. Ya trabajamos no solo con lo individual, sino también con el trabajo colectivo.
Y el todo es mayor que la suma de las partes. Por eso entra el concepto de calidad. ¿Sí? Vamos a ver un video que son los... You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got the rescue on our hands. You there. Here we go. No eres tú nada. ¡Wimpo! Ok, pivotara. ¿Pomelo? Uh-oh. ¿Qué pudieron ver de diferente en estos videos versus el primero? Ah, perdón que se me... Perdón, se me activó otro video. ¿Qué diferencia podemos ver? ¿Qué características distintas hemos visto? Aquí cada uno tenía su función. Ya estaban precoordinados, digamos. ¿Cómo, Juan? Perdón. Que cada uno, ¿no es cierto?, ya tenía asignado una función. Los Bien. minions para cambiar foco, ¿no es cierto? Muy gracioso.
Totalmente, parece, las tareas eran, perdón, las habilidades eran complementarias, el objetivo era claro, había un trabajo coordinado, desde las hormigas, Bárbaro, Matías, que tenían un líder, hasta cómo hacen el paso las otras hormigas de un sector al otro con la madera. Digo, es más coordinado y la colaboración es distinta. ¿Sí? Hacen un bloqueo las hormigas al unirse todas, profe. Bloqueo de los hormigueros. Tal cual. Pensemos que los 3 primeros ejercicios hasta de supervivencia es, digo, cangrejo, pingüino y hormiga, y se acomodan de manera coordinada para conseguir los resultados. ¿Sí? Cande, ¿te sumaste? Estoy acá, Flor, ¿cómo estás? Ahí está. Hoy sí te vi entrar. Bien, vos, Cande. Acá vamos a ver el video de de los distintos fragmentos de trabajo en equipo de las películas. Buenísimo. Me encantó. Me voy Viendo aquí ubicando. las diferencias, ¿Qué más, chicos? ¿Cómo se afrontan los problemas? Dice Lucía, tenían un líder y un plan para actuar. Gastón, bien. Buscan los medios necesarios para llegar al objetivo, a la meta. Bárbaro. Hay un concepto que se maneja mucho cuando hablamos de equipo, que lo vamos a profundizar más adelante, y que tiene que ver con la confianza. Esta colaboración o esta coordinación es consecuencia posible a partir de una confianza que hay. Cuando el líder de las hormigas, y lo veamos, decide cómo tienen que trabajar para taponarlo a los hormigueros, no se ponen a mí me gusta esto como que desafiar ni a preguntar, hacen, actúan porque se conocen, porque confían, porque saben cuál es el rol de cada uno. Lo mismo pasó en los Minions, digo, para poner el foco, ¿sí? Obviamente hay partes que están obviadas, pero tiene que ver con esto, la confianza en los equipos, ¿sí? En los miembros de los equipos. ¿Y qué es confianza cuando hablamos de confianza? Después lo vamos a ampliar, pero cuando tenemos confianza en alguien, ¿qué significa? Que no entran en pánico, no entran en la desesperación, Bien, se unen. Saber que lo van a hacer bien. bien. Sabemos y podemos estimar cuál es la respuesta. Se potencian las ideas, dice en el chat. Bárbaro. Creer en el otro. Creer en el otro. Conocer las capacidades del otro. Bien. La motivación, profe. ¿La motivación en Puede ser qué sentido? que la motivación de ver al otro compañero realizando bien una tarea y con ganas, de manera positiva, motiva también a hacerlo de igual manera o cerca. Bien, Claro, frente a un peligro, ellos se encuentran en peligro con el oso hormiguero y el líder los motiva para que no se los coman. básicamente, totalmente. La confianza, estos saben que cualquiera lo puede lograr bien. Y la confianza se logra a partir de que conocemos a los otros, a nuestros miembros de equipo. Por eso es importante ver primero comportamiento individual para poder avanzar a comportamiento grupal. Y la confianza, además de los conceptos que hemos ido trabajando, no deja de ser un acto de fe, de depositar en el otro cosas que sabemos porque hemos ido aprendiendo, porque lo conocemos, porque sabemos cómo va a actuar. Hay una tendencia estable a cómo actuar. Por eso podemos confiar en otros. No confiamos cuando no conocemos al otro, básicamente. Este, por eso muchas veces quedamos de nuevo en el estadio del grupo y no pasamos a equipo. ¿Sí? A mí me gusta esto cuando digo, no deja de ser un acto de fe, siempre. Bien, aquí tenemos dos placas que vamos a ir diferenciando entre grupo y en equipo.
La meta en el grupo de trabajo es compartir información, esto, mover el tronco, por ejemplo. Mientras que en un equipo de trabajo el desempeño es colectivo, es de todos. Por la supervivencia de las hormigas, para cambiar el foco en los minions, para cruzar de un lado al otro del puente de las hormigas, ¿sí? El desempeño es de todos, es colectivo. La sinergia es positiva. Cuando hablamos de sinergia tiene que ver con la energía que hay en el equipo de trabajo, mientras que en los grupos suele ser neutra. Esto es, no te, usando palabras que dijeron, no te motiva a hacer mucho más. Es como que el compromiso es para cumplir el objetivo, no para seguir creciendo. La responsabilidad en el grupo de trabajo es individual, mientras que en el equipo de trabajo es individual y mutua. ¿Por qué? Porque hay interdependencia y porque dependemos de los otros. Y aquí entra a jugar las habilidades complementarias que hemos visto en la definición de qué es equipo, ¿sí? Cuando hablamos de mutuo, ya necesitamos del otro, en sus conocimientos, en sus habilidades, en sus intereses, cómo obtiene en sus formas de pensar, de actuar, necesitamos y requerimos del otro. Las habilidades en el equipo de trabajo, como dijimos, son complementarias, mientras que en el grupo de trabajo son variadas, son aleatorias, son las que tenemos y las que están a disposición. Vamos al video de mover el tronco. Las habilidades eran la fuerza que tenía para mover el tronco, eso era lo único que se requería. Tal vez en el equipo de trabajo las habilidades ya que requerimos y necesitamos son otras, ¿sí? No es solamente la fuerza, basándonos únicamente en los videos que hemos visto, ¿sí? ¿Qué otras diferencias tenemos? Individualismo versus interdependencia, un poco lo que venimos hablando de la complementariedad. La confianza es el pilar fundamental del equipo. Saber qué espero del otro y que el otro me va a dar lo que estoy esperando es hablar de confianza, ¿sí? En el grupo, esto un poco que hemos hablado recién de la pertenencia, si bien en el grupo puedo pertenecer, como soy individual, o sea, el foco está en lo individual, también voy a buscar destacar, aún perteneciendo, mientras que en el equipo voy a trabajar con conductas de colaboración y cooperación, ¿sí? Porque el resultado colectivo es mucho más que el individual. Lo que espero lograr es mucho más que mi resultado individual. Los conflictos, las situaciones que se presentan o que se han presentado, uno es, y en el equipo nos vamos a hacer foco, los conflictos son oportunidades de mejora, porque parte de que el error o el conflicto, la diferencia, tiene que ser para resolver y el equipo seguir creciendo. Mientras que en el grupo, si existen, se tienden. Si es conflicto interpersonales, lo tratamos de resolver rápido para poder finalizar con el objetivo, ¿sí? No es el foco o no hacemos foco para mejorar o para innovar, ¿sí? En el grupo el foco está en no perder, ¿sí? Esto como sería el statu quo, resolver, mover el tronco y listo. Mientras que en el equipo es aprender, es ganar, es crecer, ¿sí? Siempre la calidad del equipo es superior a la del grupo, ¿sí? ¿Vos, Cande, algo que quieras sumar? Uy, perdón. No, súper bien está acá, Flor. Nada. ¿Qué problemas si no iríamos bien? Estaríamos en conflicto, estaríamos en menos grupo, digamos. Menos equipo. Menos Menos equipo, equipo, menos grupo, individualismo. Bárbaro. Decime, espera, quiero ver la hora. Sí, ¿querés que cortemos y hagamos un Cortemos break aquí, así vos ahora? puedas, sí, cortemos aquí, así vos puedas enganchar con esto, que me parece que va a estar bueno con las actividades. Y de paso descansen un poco y no se nos va tan tarde después y hacemos el